nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, que tu palabra nos sea revelada, Señor, manifestada a nuestro espíritu. Se han abierto los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender cuán grandes e inescrutables son las riquezas en Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, Padre, nos alineamos a la obediencia de Jesucristo. También renunciamos a todo orgullo, vanidad, Señor, a todo, Padre, lo que a veces atenta contra, Señor, nosotros los predicadores. Padre, que tu palabra, Señor, todos la recibamos, Señor, y seamos edificados en ella, y a través de ella pensamos, Señor, a través de ella traigamos el reino del Hijo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, se han abierto nuestros oídos y nuestros ojos, Señor. Amén y amén. Muy bien, hoy día vamos a hablar, y el tema se llama Hijo, el Hijo en quien tengo complacencia. ¿Quién sabe dónde aparece esta palabra en la Biblia o bajo qué circunstancia? ¿Sí? Cuando estuvo el bautismo de Jesús, ¿no es cierto? Dice que descendió la paloma y se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Era la voz del Padre hablando acerca del Hijo. ¿Quién sabe que esa voz es algo que Dios quiere también declarar sobre tu vida? ¿Quién sabe que Dios también quiere decir lo mismo de ti? Este es mi hijo, esta es mi hija amada en quien yo tengo complacencia. En estos últimos tiempos, en la iglesia del mundo, Dios ha traído un mensaje muy repetitivo a las iglesias y tiene que ver con la identidad de hijo. ¿Quién ha escuchado un mensaje que tiene que ver con la identidad de hijo? Somos hijos de Dios y hablamos mucho de la identidad de hijo, ¿no? Es algo muy de los 20 años últimos de la iglesia en el mundo. Han aparecido muchos libros que hablan de la identidad de ser hijo de Dios. Pero ¿saben? Hay algo que atenta contra la verdadera identidad de hijo de Dios. Y que muchas veces los predicadores no hablan. Porque te dicen: tú eres hijo de Dios, tú eres esto, y te tratan de empoderar de que tú eres hijo de Dios. Pero hay algo en ti que atenta contra esa identidad. Y una de esas cosas es la generación que vivimos. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen que tú eres hijo de alguien, ¿no es cierto?, tú piensas en tu propia realidad. Cuando tú fuiste hijo, ¿no es cierto? Y una persona que tú le puedes preguntar, un adulto bien viejito, tú le preguntas qué significó para ti ser hijo, y él te va a decir: mira, para mí ser hijo significó que a los 5 años tuve que salir a trabajar, que tenía que andar con la carretilla acarreando cartones, sacando leña, ayudando a mi mamá. A los 8 años tuve que hacerme cargo de mi hermano. A los 13 años tuve que dejar el colegio y salir a trabajar para llevar una moneda a la casa. La antigua generación, y así, si tú te remontas más hacia atrás, te va a decir que el ser hijo de una familia tuvo a cargo mucha responsabilidad. Y ahora yo te pregunto: ¿cómo son los hijos ahora? Si a uno de nuestros niños le preguntamos: ¿qué significaba a ti para ser hijo? Para mí significaba tener toda la colección de los superhéroes de juguetes en mi casa. Para mí ha significado, ¿no es cierto?, que en el día del niño yo soy el rey, que es mi cumpleaños, que es la Navidad, ¿o no? Para mí ha significado, ¿no es cierto?, que no tengo yo grandes responsabilidades. Para mí ha significado que yo manejo a mi papá con aquí. Entonces, cuando muchas veces hablamos en la iglesia de que somos hijos de Dios, en realidad lo que nos estamos imaginando, según nuestro contexto, es ser un hijo sumamente regalón y malcriado, ¿o no? Sí. Cuando en la antigüedad tú le decías a alguien, digamos 100, 200 años atrás, tú eres hijo de Dios, esa persona sentía el peso y la responsabilidad de ser hijo de Dios por la vida que había llevado, ¿o no? Había que trabajar, había que servir al Señor, había que entregarlo todo. Pero hoy
hoy día a esta nueva generación dice, tú eres hijo de Dios, entonces el Señor me lo tiene que dar todo. Entonces el Señor es como a quien tengo que manejar yo, así como manejo a mi padre, ¿o no? Pasa eso, y eso está aquí porque lo vivimos como cultura. Entonces podemos decir que Dios a muchos de nosotros nos va a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo fue Jesucristo? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Fíjense, Jesús nació, y cuando Él nace primero, nosotros sabemos, en un pesebre o en un azúcar, ¿ya? Que era algo que construían fuera de la casa los israelitas. Entonces, Él ya nació en dificultades, Él fue perseguido, Él tuvo que trabajar desde pequeño. Ustedes saben que José murió dejando a María sola. Él muere en unos años después y deja a María sola. Y adivinen, ¿quién era el primogénito de la familia? ¿Quién se tuvo que hacer cargo entonces de llevar el recurso a su hogar? De trabajar por sus hermanos, de ser la guía para sus hermanos, de ser el apoyo de su madre. ¿Quién fue? ¿Por qué Dios no le permitió a Jesús antes empezar su ministerio? Porque había muchas cosas que Jesús, como el Hijo de Dios, pero también como hombre, tenía que aprender y experimentar en su carácter, formarse en sacrificio, en tesón, para llegar a ser el Hijo de Dios que fue en esos 3 años. Para llegar a tener esas grandes caminatas sin comida, para poder ser un hombre esforzado de madrugada levantándose disciplinado. Eso es algo que lamentablemente por nuestra cultura nos cuesta, sobre todo a la nueva generación, sobre todo a ellos. Entonces este tema está trazado en eso, en el que aprendamos a verdaderamente a ser hijos de Dios. Vamos a darle un clic a amigo mío. Ahí, yo tengo aquí el mouse. Ahí está, hijo. Yo puse 4 características que el Señor nos mostró de quiénes son sus hijos, de lo que Él quiere de sus hijos. La primera de ellas es, ahí, se me fue. Dale tu clic, es que somos ovejas. Y vamos a leer. Voy a leer aquí el Salmo 103. Dice así: reconocer que Yahweh es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice también Salmo 95:7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis oír su voz. La Biblia trata a los creyentes en Dios como ovejas en todo el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y también Jesús nos habló de que éramos ovejas. Nos dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces lo primero que quiero decirte es que un hijo de Dios comienza siendo una oveja. ¿Y qué significa que comencemos siendo una oveja? Dale, clic. Lo primero es que las ovejas son obedientes al pastor. Si tú eres una oveja de Cristo, tú eres obediente al pastor. Tú oyes su voz. Primero, una oveja oye la voz, ¿no? Oye la voz sin cuestionar, oye la voz y la obedece sin cuestionar. Fíjate en los rebaños de ovejas. Las ovejas caminan, ¿no es cierto?, siguiendo al pastor. Segundo, son sencillos e inocentes, se dejan guiar. ¿Cómo entramos nosotros al reino? Ustedes saben que muchas personas intentan entrar al reino, pero cuando las personas intentan entrar al reino de Dios con orgullo y soberbia, no logran entender ni comprender el reino, no logran tomar las cosas que Dios nos dio porque tenemos un corazón incorrecto. Pero las ovejas de Dios entran al reino porque tienen un corazón sencillo, manso, humilde, enseñable. Las ovejas de Dios, si somos hijos de Dios, debemos ser enseñables. Enseñables. Oímos su voz y nos dejamos enseñar por Dios.
Somos mansos delante de Dios. Tercero, ahí está, son enseñables. Dice ahí inocente en la segunda parte. Inocente, muy importante eso. Porque el Señor nos dice a nosotros, sed sencillos, ¿no es cierto? Y también inocentes para el mal. Así son las ovejas. Sigamos. Necesitan pastar y están deseosas. Claro, las ovejas todo el día andan buscando alimento. Si tú eres oveja del Señor, entonces estarás con la necesidad de buscar alimento para tu vida. Y yo quiero transmitir estas características para que tú las puedas discernir en ti. ¿Están en mí esas cosas o no? ¿Oigo su voz? ¿Soy sencillo? ¿Me dejo guiar por el Señor? ¿Soy enseñable? ¿Está en mí la necesidad de buscar el alimento y lo ando buscando? Sigamos, nada más. La oveja, ¿cómo mira al Señor? ¿Cómo mira a Dios? ¿Cómo concibe al Señor la oveja? La oveja, si todos somos ovejas, concebiremos al Señor como a un pastor, ¿no es cierto? Y protector. Y se relacionan con Él poniendo énfasis en su seguridad. Entonces, todos entramos al reino de Dios tratando de ser protegidos. El Señor nos dice que bajo sus alas estaremos seguros, ¿no es cierto? Entonces, el Señor nos da de su protección. Él es nuestro pastor. Y nosotros, como ovejas, buscamos esa protección como hijos de Dios. Ahora, yo aquí puse 4 características. La primera, ¿no es cierto?, es como oveja. Pero cuando uno no tiene todas las características de un hijo de Dios, solamente nos quedamos con la identidad de oveja, empezamos a tener debilidades y grandes debilidades. Dale, Cristian. Dale. Primero, sabemos que las ovejas ignoran el peligro y son curiosas, ¿o no? Las ovejas son sumamente tontas e ingenuas. Ignoran el peligro. Se pueden ir a un barranco y se pueden caer por un barranco si el pastor no está ahí. ¿Sabían ustedes eso, no? Pueden caer en hoyos. Entonces, cuando una persona no desarrolla las otras características de ser hijo de Dios, se puede llegar a poner tonta e ignorar el peligro y caerse en hoyos grandes. ¿Ya? Tenemos la característica de oveja, tenemos que tenerla, por supuesto. El Señor nos dice que somos ovejas, pero tenemos que seguir creciendo. Segundo, son fácilmente engañables. Cuando una persona se queda solo como oveja, es fácilmente engañable. Las ovejas andan buscando pasto, ¿no es cierto?, que comer. Pero puede comer cualquier cosa. Cuando una persona no se desarrolla más allá de ser oveja, entonces puede llegar a comer cualquier cosa. Alguien puede estar predicando aquí adelante y enseñándole cualquier cosa y se lo traga todo, sin discernir, sin tener entendimiento. Tercero, es difícil saber cuándo es una oveja o un cabrito. Esa es otra debilidad. ¿Saben? Las iglesias, muchas crecen como espumas. En las iglesias muchas veces hay mucha espuma y esas espumas son puros cabritos. ¿Cuál es la diferencia entre un cabrito y una oveja? ¿Cómo se comporta un cabrito en la manada? Los cabritos son desordenados y porfiados, no obedecen al pastor. ¿Y saben qué hacen los cabritos? Desordenan al rebaño y se lo llevan. Entonces, los pastores, cuando tienen grandes rebaños de ovejas y quieren tener cabritos, siempre tienen una proporción de cabritos mucho más baja que la de ovejas, para que esos cabritos no les desordenen a todo el rebaño. ¿Ya? Entonces, y esto es serio porque el Señor nos dice que cuando Él venga, Él separará ¿qué cosa? Las ovejas de los cabritos. Por lo tanto, ¿un cabrito es hijo de Dios? No. ¿Y saben lo más difícil? Lo más peligroso es que es sumamente difícil diferenciarlo. Es sumamente difícil diferenciar una iglesia quién es oveja y quién es cabrito. Entonces tú puedes estar, mira al de al lado,
y dile, ¿serás tu cabrito? ¿Sí? ¿Ah? Generalmente decimos cosas positivas, ¿no? Eso es como para que se ríen nomás, ya. Pero es difícil diferenciarlo, hermano. Entonces, ¿qué hacen los cabritos en la iglesia? Traen división, traen problemas, desvían a los demás, levantan calumnia, muchos problemas. Sigamos con el cuarto. Los ovejas dicen, no piensan en los demás, se conciben como ovejas y les limita a preocuparse por otros. ¿Qué le pasa? Que a una persona que es oveja en la iglesia, que tiene la identidad de oveja, pero que no desarrolla las otras identidades, la oveja siempre es dependiente. Siempre es dependiente. No aprende a preocuparse por los demás. No aprende a ocupar también un lugar de pastor de otros. Siempre necesita ser guiado. Siempre necesita que lo lleven a aguas nuevas. Pero él no va, a él tienen que guiarlo ahí. Entonces, estas son debilidades de la identidad de oveja. Hay fortalezas, hay cosas que el Señor quiere claramente que nosotros tengamos de esta identidad como hijos ovejas, como ser enseñable, como siempre tener hambre de Él. Pero también tú tienes que saber que si tú no desarrollas otras identidades como hijo y te quedas solo como la oveja, vas a empezar a tener esas debilidades también. Sigamos. Cuando les pasan cosas dolorosas o se pierden, no saben sacar agua de la fuente verdadera, Jesús, y se aferran a los hombres. ¿Cuántas personas dependientes de que el pastor los llame o dependientes de la figura de un pastor endiosado están en las iglesias? ¿O no? ¿Cuántas personas que cuando pasan problemas en la iglesia se nos van y nosotros no sabemos cómo agarrarlas? ¿Por qué? Porque ellas no saben sacar agua de la fuente. Siempre necesitan que el pastor les saque agua de la fuente. Entonces tú tienes que aprender a sacar agua de la fuente para poder ser una oveja, pero también con otra identidad, con otras identidades. Y las vamos a ir viendo. Sigamos, Cristian. Entonces, vimos ahí arriba, fíjense, la ovejita acá al lado, ¿ya? ¿Cuál es la segunda identidad? Somos hijos ovejas y somos hijos siervos. Bien, sigamos, Cristian. Vamos a leer algunos versículos. Ojo, que aquí tengo un versículo que se me olvidó decir acerca de la oveja. Hay una palabra muy interesante que dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ya? Ten en cuenta ese versículo también. Ese versículo está en Mateo 10:16. Gracias, Chandos. La identidad de siervo. Lucas 17, del 7 al 10, dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Fíjense, estas palabras son de Jesús y son las palabras quizás más duras que él decretó, que él dijo. Lo vuelvo a leer, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Ahí está. ¿Acaso le dice? Sí, que vuelto al campo le dice: pasa, siéntate a la mesa. No le dice antes: adereza, que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe. ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hubierais hecho todo lo que se os ha mandado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y a esto me refiero con ser hijos malcriados. ¿Qué te dice un hijo cuando tú lo mandas? Hoy día, muchos hijos le dicen a su papá, ya le dice el papá al hijo: oye, hijo, no sé, anda a comprarme tal cosa. Claro, anda a comprarme tal cosa. Ya, y va a regañadientes, y después te lo dice: ya, pues dame las gracias.
¿Ya? ¿Y qué me voy a dar a cambio? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que decir siervos inútiles somos. O le vamos a decir al Señor, ya Señor, ya hice tu obra. Ahora, Padre, recompénsame, pues ya, pues. Ya, pues. ¿Ah? Reconóceme en público para que todos me alaben. No. El Señor nos dice que nosotros somos siervos. Y siervos sujetos como esclavos a Él. Y que ni siquiera debemos chistar. ¿Ah? Es fuerte esa palabra, ¿no? Así es. Así es. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Ser siervo de Dios. Muy bien, sigamos ahora la presentación, Cristian. Vamos, la primera fortaleza del siervo. ¿Qué hace el siervo? A ver si te identifica a ti esta fortaleza. Dice, los siervos no velan por lo suyo propio. Los demás están primero, ¿o no? ¿Quién tiene aquí ese espíritu de siervo? Que cuando llega a la casa, llegan visitas, tú eres el que a ti te gusta servirle a los demás. Que cuando tú llegas a la iglesia, a ti te gusta ayudar, servir. ¿Ah? Tú no piensas en ti, piensas en que los demás se sientan agradables, ¿o no? Bueno, eso lo tiene el siervo. Y te digo algo, tú y tú, todos fuimos llamados a ser siervos, todos fuimos llamados a tener ese espíritu. ¿Amén? Amén. Sigamos. Son obedientes a sus líderes, primero a Cristo y segundo a los líderes también que Dios puso sobre ellos. Sean líderes de célula, sean líderes de la iglesia, diáconos, sean consejeros, pastores, padres. Son obedientes. Los siervos son obedientes. O no, cuando estamos en el trabajo, nuestro jefe nos manda a hacer algo. Tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, en el reino, el que tiene un espíritu de siervo, tiene también ese espíritu, es obediente. Y no solamente lo hace por ojo, como dice Pablo, no hagáis las cosas por ser visto, sino que lo hacen con agrado, porque está en su corazón servir a los demás. ¿Amén? ¿Está eso en ti? Tercero, son humildes y mansos. Claro, pues para recibir órdenes hay que ser humilde y manso, ¿no? Amén. Cuarto, están siempre dispuestos. ¿Ya? ¿Quién se ha encontrado a veces con siervos que a veces están súper ocupados, que están haciendo sus propias cosas, pero tú les dices, ¿sabes que necesitamos ayuda en esto? Corren, dejan todo lo que ellos estaban haciendo por ayudarte, por ayudar al reino, ¿o no? Así son los siervos, están siempre dispuestos. Consideran cada invitación que les hacen a servir como un privilegio. Amén. ¿Tenemos ese espíritu? Amén. Amén. Muy bien. Vamos, ¿cómo conciben los siervos al Señor? Dijimos que las ovejas lo consideraban al Señor y miraban al Señor como el pastor, como aquellos que le da su protección, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo concibe el siervo a Dios? ¿Cómo se lo imagina cuando está orando? Ven a Dios como su dueño y se relacionan con Él buscando su aprobación. Claro. Así, cuando tú tienes un corazón de siervo y te relacionas con Dios, tú sientes que Él es tu dueño. Amén. Y tú buscas que Él apruebe lo que tú haces. Tu servicio, que Él lo apruebe. ¿No es cierto? Amén. Amén. Así que no solo somos ovejas, sino que también somos siervos. Pero adivinen qué. Si nosotros solo nos quedamos con el ser ovejas, con la identidad de ovejas y la identidad de siervos, todavía estamos cojos. Todavía estamos cojos. ¿Por qué? Porque si solo te quedas con ser siervo, vas a tener ciertas debilidades. ¿Adivina cuáles son? Sigamos. Debilidades. Vamos, la primera. Pueden hacer del servicio su fin, como su valor personal. ¿Qué significa eso? Significa que un siervo, cuando no avanza en otras identidades, que las vamos a ir descubriendo, termina sintiéndose realizado solo por su servicio. Se sienten valorados en la iglesia porque sirven. Entonces cuando tú les quitas ese servicio, se nos van para abajo. ¿O no? Su valor personal delante de los demás por lo que hacen.
Pero cuando Jesucristo les quita ese ministerio o ese servicio para probar qué hay en su corazón, estas personas se nos van para abajo. ¿Por qué? Porque nuestra identidad personal debe estar en el conocimiento de nuestro Señor. Y no en lo que hacemos, sino en lo que conocemos de Él, en que Él está en nosotros. Ahí está nuestro valor personal, en nuestra identidad como hijo en forma integral. ¿Ya? Segundo, pueden caer en el engaño que sirviendo están bien con Dios. Este también es otro engaño. Hay muchas personas con espíritu de servicio en la iglesia, pero que tienen cero relación con Dios, cero comunión con Dios. Entonces se muestran muy serviciales y hacen esto y acá. Y lo hacen ¿dónde? Lo hacen en el sindicato, lo hacen en su pega, porque es algo que no nació con Dios. Vinieron a hacer. Hay gente que es buena para servir, independiente que conozcan a Dios y todo. Entonces llegan a la iglesia y se sienten súper bien sirviendo, pero no han conocido a Dios. Entonces pueden caer en el engaño de sentirse hijos de Dios o sentirse que son aprobados por Dios simplemente porque sirven. No, nosotros somos aprobados por Dios porque Él nos conoce a nosotros. ¿Y dónde nos conoce Dios a nosotros? En nuestra intimidad con Él. Cuando Él nos conoce en lo íntimo, cuando cerramos la puerta en lo secreto, ahí nos conoce. Amén. Nuestro servicio es consecuencia de esa intimidad, nada más. Amén. ¿Vamos entendiendo? Tercero, pueden llegar a malcriar a otros creyentes porque lo hacen todo. ¿Se han encontrado con personas así o no? A veces las familias pasan así, las mamás a veces son así. Los niños son buenos para nada, no saben hacer nada. ¿Por qué? Porque la mamá, el papá lo hacen todo. Y lo mismo pasa en la iglesia. Porque estos hermanos que tienen espíritu de servicio quieren servir, ¿no es cierto? Pero cuando viene otro que también quiere una oportunidad, ¿no es cierto? O los pastores dicen, ya queremos quedar todo encima. No, ellos no más. Y nos dejan que los demás también desarrollen ese espíritu. ¿No es cierto? Esa es una debilidad que también tenemos que tener a raya. Sigamos. Pueden perderse el banquete espiritual. ¿Qué personaje de la Biblia se perdió el banquete espiritual por servir? Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿O no? ¿O no? Marta, Marta. ¿Serás tú una Marta? ¿Serás tú una Marta? ¿O un Marta? ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Muchos de nosotros nos perdemos el banquete espiritual por andar sirviendo. Nos perdemos lo principal. Lo más lindo, la guinda de la torta me la pierdo por haber estado yo ajetreado. Es verdad, siempre se necesita gente que haga cosas, que sirva. Pero ojo, que ese servicio no te haga perderte a ti lo principal. Miren, Jesucristo estaba predicando y Marta se estaba perdiendo la predicación de Jesús. ¿Cuántos se pierden que el Espíritu Santo los toque, les revele algo del reino por estar en ocupaciones, afanados? Esa es otra debilidad del siervo que tú tienes que también tener siempre en cuenta. Bien, somos ovejas, somos siervos, pero si nos quedamos con eso, vamos a estar chuecos todavía, como una mesa con 2 patas en vez de 4. Así que vamos a avanzar a la tercera identidad de hijo. Somos hijos ovejas, hijos siervos, y el tercero es soldado guerrero. Sí, alguien adivinó. Bien supo antes, bien soldado. Y esta es una de las identidades que más me gustan. Me crié con esta identidad. Yo. La de soldado, de guerrero. Vamos a leer lo que dice la palabra al respecto. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4. Dice así, escuchen bien. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesucristo, el Rey, Dios Todopoderoso, nos tomó como soldados. Amén. Nos tomó como guerreros. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y la espada la cargan los soldados. Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Para combatir contra el pecado se necesita tener un alma de guerrero, combatir. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Cómo se lucha
contra enemigos espirituales, invisibles, sin un espíritu de soldado. ¿Cómo se va a la guerra sin estar dispuesto a dar la vida? ¿Acaso los que fueron a la Primera o a la Segunda Guerra Mundial no sabían que muy probablemente morirían ahí? ¿Y tuvieron que ir con valentía al campo de batalla? Así también el Hijo de Dios, el que es Hijo de Dios y tiene bien puesta esta identidad de soldado, sabe que está puesto en una guerra y que tiene que dar la pelea y combatir hasta la muerte contra el pecado y contra los enemigos de nuestra alma y de Cristo. Entonces, somos soldados, vamos cristianos. ¿Cuáles son las fortalezas del soldado? Vamos ahí. Es disciplinado y está sujeto a autoridad. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es el soldado? Es disciplinado y está sujeto a autoridad. ¿Cómo te crían en el servicio militar para ser soldado? ¿A qué hora te levantan? ¿Cómo a las 4:30 trotar? ¿O no? Tienen que formar al soldado, pero con una disciplina así, pero estricta. De lo que come, de cuándo se levanta, de cuándo se acuesta, de cómo descansa. Todo. Por eso que Pablo nos dice, disciplínate. Dice, ¿acaso aquel que lo tomó por soldado está hablando justamente de estas disciplinas espirituales? Que tenemos que dejar las cosas del mundo para poder vivir nuestra vida de soldado, disciplinado. Y estamos sujetos a autoridad. El soldado obedece la voz de su mayor, ¿o no? Y los soldados obedecemos a la voz de nuestro Señor. El Señor nos dice, anda por ahí, vamos. Anda a liberar a esto, vamos. Anda a sanar a este, vamos. Anda a la calle a predicar, vamos. ¿O no? Porque somos soldados. No hay cansancio. Exacto. No hay cansancio. Amén. Sigamos, cristianos. Es valiente y es esforzado. El soldado es valiente y esforzado. ¿O no? Sí, por supuesto. ¿Le vamos a temer a los demonios? No. No, por supuesto que no. Le vamos a hacer frente. Por supuesto. Un soldado no puede temerle a los demonios. Un soldado sabe que Cristo está con él y que tiene la arma en su mano. Y lucha y pelea sin miedo. Amén. Porque somos soldados guerreros de Jesucristo. Tercero, es hábil con las armas que usa. ¿Qué soldado va a la guerra sin poder, sin saber usar la UCI, la pistola, el cuchillo, sin saber defensa personal? Ese soldado no sirve para nada. Entonces el verdadero soldado, ¿qué tiene que saber? Usar la espada, usar el escudo que el Señor nos dejó. ¿O no? Sabe usar el diestro. Entonces un soldado conoce la palabra, la decreta, la proclama, la confiesa. Un soldado tiene fe y resiste los dardos del enemigo. Un soldado es diestro para la lucha, sabe pelear y sabe perseverar en la lucha. ¿Ustedes saben cuántas horas duraban las peleas en la antigüedad? Cuando un soldado romano peleaban por 5, 6, 7 horas hasta que daba la noche y a veces seguían al otro día. Y peleaban contra una sola persona. O sea, eran horas dándose de espadazo hasta que uno de los dos por cansancio moría. Ustedes saben que esto de las películas, de que el que es más hábil es el que gana la pelea, es una falsedad. En la antigüedad, el que ganaba la guerra es el que estaba preparado físicamente y aguantaba más en la pelea. Eran luchas cuerpo a cuerpo, donde el que perdía era el que se cansaba primero. Entonces, como soldados, nosotros estamos llamados a ser perseverantes, incansables, valientes, esforzados. ¿Amén? Sigamos. Entiende que está en guerra y sigue dispuesto a dar la vida por Dios y por sus líderes. El soldado entiende que está en guerra y está dispuesto a dar la vida por Dios y sus líderes. ¿Saben? Yo sé de aquí, o ustedes saben constantemente si ustedes son soldados o no, si ustedes olvidan permanentemente que están en guerra. Si tú olvidas constantemente que estás en guerra, solamente te das cuenta que estás en guerra cuando te lo predican, cuando viene la célula. Entonces tú todavía no formas esta identidad de soldado. El soldado sabe constantemente donde va caminando que Satanás está paseando, sus demonios están paseando, que su familia está siendo atacada, que él está siendo atacado con mentiras. En todos lados está reprendiendo, en todos lados está con el escudo levantado, con la espada,
envainado, así. Sabe que está en guerra y está dispuesto a dar la vida por Dios y por sus líderes. Amén. ¿Cómo concibe el soldado a Dios? Si tú tienes espíritu de soldado, seguramente te vas a identificar con esta figura de Dios para ti. Ven a Dios como su rey y se relacionan con Él con mucha reverencia y temor. El soldado le sirve al rey. Él da su vida por su rey y pelea por su rey. El soldado no se acerca al rey con falta de respeto o con orgullo, con soberbia. El soldado con reverencia se acerca a Dios, porque reconoce que Él es el rey y para Él son todas las cosas. Su vida está dada para Él. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo te acercas cómo concibes a Dios en tus oraciones? ¿Como un pastor que te proteja? ¿Como tu dueño al cual tú quieres agradar? ¿Como tu rey a quien tú con reverencia le rindes todo honor y le das tu vida? Bueno, estas tres cosas son necesarias. Entonces, como hijos de Dios, para salir de esta puya, de esta generación de gente floja, perezosa, de gente acomodada, nosotros tenemos que llegar a ser ovejas, siervos, soldados. ¿Y cuál será la cuarta? ¿Cuál será la cuarta? Faltan las debilidades, de veras, gracias más cosas. Falta la debilidad. Claro, porque ¿saben qué? Hay personas que entran con con este espíritu de soldado a la iglesia, pero no aprenden a ser oveja, no aprenden a ser siervo, pero sí tienen esta cualidad de soldado. Entonces, cuando una persona solo se queda como soldado, se levantan debilidades también. ¿Sabían ustedes o no? Veamos esas debilidades. ¿Quién quiere saber cuáles son las debilidades de una persona que es soldado? Primero, son rígidos. ¿O no? ¿Ustedes han visto cómo tienen las piezas los que son de las armadas? Sus camas, así, los camisas y todo ordenadita, todo así, porque les enseñaron a ser súper disciplinados con el aseo. Y son sumamente puntuales y son sumamente inflexibles, cuadrados, ¿no es cierto? Andan todos vestidos así. Claro, porque el soldado en su disciplina es rígido. Pero esa rigidez te puede llegar a jugar en contra en algunas ocasiones en el reino. Te puede llegar a jugar a favor cuando tú eres disciplinado, pero cuando eres rígido, porque a veces Dios es flexible. De repente Dios te dice, camina para allá, y vas en la mitad del camino y te dice, no, anda para acá. Y no, pues si tú me dijiste que llegara allá, no, pero que yo quiero ahora que tú doble. No, pues sí. ¿O no? Sí, pues. Soldado rígido. Duro. Sigamos, Cristian. Falta de misericordia con otro y consigo mismo. El soldado. ¿Quién conoce a los japoneses, al soldado japonés? Ustedes saben que el soldado japonés se tiraba en los aviones. Ellos se tiraban suicida hacia los buques de los norteamericanos. El soldado japonés, cuando se veía perdido en la guerra, no dejaba que lo mataran. Se hacía el harakiri. ¿Qué era el harakiri? Se agarraba una espada y se la enterraba. ¿Por qué? Porque el que tiene mente de soldado no solo es rígido, sino él también no sabe perder. Y no tiene misericordia con los demás ni consigo mismo. Entonces, hay muchos soldados en la iglesia que carecen de gracias a los demás. Muchas veces el soldado tiene la primera tendencia a ser legalista. Ojo, fíjense lo que digo. El soldado es disciplinado, entonces llega primero a la iglesia, está primero ahí abriendo la puerta y empieza a todos mirarlo ya, pues llega hasta atrasado y los mira. Le exige a los demás, pero la misma cosa que se exige a sí mismo. Y es duro y a veces hay que hacerlo, pero a veces hay que también tener gracia y saber con quién hacerlo. Hay que tener tino, ¿o no? Pero ¿qué le pasa al soldado cuando él falla? ¿Qué le pasa al soldado cuando él se cae? ¿Saben? Hay muchos allá afuera de las iglesias frustrados porque eran soldados en las iglesias,
Eran los primeros conternos sirviendo al Señor. Se cayeron una vez y no fueron capaces de perdonarse a sí mismos, porque tenían esta mente de soldados. Hicieron el harakiri espiritual, porque son rígidos e inflexibles. Entonces esas debilidades del soldado nosotros no podemos tenerlas. Tenemos que tener la disciplina, tenemos que servir a nuestro rey, ¿no es cierto? Tenemos que ser valientes y esforzados, pero ojo, tenemos que también siempre ser flexibles y tener misericordia y gracia, porque Jesucristo tuvo misericordia y gracia. Amén. Sigamos. Si son mal guiados pueden crear mucho daño. Tú tienes una tropa de soldados y con esa tropa de soldados puedes hacer mucho daño. Si no, pregúntenle a los testigos de Jehová. Una tropa de soldados haciendo pura iglesia, predicando pura falsedad. Pero son soldados ellos. Son soldados. ¿A quién tú ves predicando en las calles? ¿A quién ves tú pasando vergüenza y humillaciones? Pero ahí están, ahí están, ahí están. ¿Son disciplinados o no? Entonces, una tropa de soldados mal guiada puede hacer un gran desastre. Sigamos. Por último, el soldado tiene un peligro, que es tan valiente y tan, digamos, arrojado, que de repente puede confundir su vehemencia y su energía con la verdad, el verdadero poder y la verdadera fuerza que cambia a las personas, que es el Espíritu de Dios. Por eso que la palabra dice, no es con espada ni con ejército, sino más con el Santo Espíritu de Dios. O sea, necesitamos soldados que lleguen temprano, sí. Necesitamos soldados que sirvan, sí. Necesitamos soldados aquí que sean obedientes, que estén en la lucha, sí. Pero necesitamos también a ese soldado que aprenda a confiar en la fe, que aprenda a orar, que aprenda también a creer y saber que sin la presencia de Dios las cosas no avanzan. No es solamente con su fuerza, su empuje. Tiene que pedir el poder del Señor. Amén. Amén. Muy bien, sigamos. Entonces vimos, somos ovejas, siervos, soldados. ¿Y cuál es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta identidad? Tiene dos nombres. Yo puse ahí uno porque me alcanzaba uno. Sigamos, Cristian. Dice ahí intercesor o sacerdote. Esa es la cuarta identidad que el Señor nos ha dado. Intercesor o sacerdote. Digo, ¿Cristo fue oveja? ¿Qué dijo Cristo? Él dijo, yo no hago nada sin que el Padre no me diga que lo haga. Eso es oveja. Él fue siervo. Él fue siervo de todos. Yo no vine, ¿no es cierto?, para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de mucho. Él lavó los pies de los discípulos. Él hizo muchas cosas. Él fue soldado. Con disciplina se levantaba de madrugada a orar. Con disciplina él caminaba donde Dios le pedía que estuviera. Con disciplina y con fuerza y valentía de soldado, él le habló a los hipócritas, a los fariseos y a los saduceos. Pero Jesucristo fue intercesor y sacerdote. Pedro, según de Pedro, dice, ¿no es cierto? Porque el Señor nos ha hecho linaje, real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, ¿no es cierto? Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así es. Él nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un intercesor? La principal labor del sacerdote intercesor es traer los diseños del cielo a la tierra. Es unir cielos y tierra. Es lo que hacía Moisés. Traía las cosas que Dios le hablaba y se las comunicaba al pueblo. E intercedía por los que no conocían a Dios delante de Dios, porque Él tenía comunión y entrada al cielo. Y nosotros también tenemos lo mismo, como Cristo lo tuvo aquí en la tierra. Tenemos que ser intercesores del Señor para otros, pero también sacerdotes para traer los diseños de Dios aquí en la tierra, para declarar la voluntad de Dios, para afirmar y establecer el reino a través de la guerra espiritual, a través de la intercesión, de la declaración de la palabra, a través de las palabras que Dios nos dice que tenemos que decir. Amén.
Sigamos. Intercesor o sacerdote. Fortalezas. Es sensible al dolor y la necesidad, es compasivo. Entonces el sacerdote ve las necesidades espirituales que hay en la congregación e intercede por ellas, porque Dios lo mueve en esa compasión para interceder por aquella. ¿Amén? ¿Quién está de acuerdo con eso? Amén. Amén. Segundo, es paciente y perseverante en su clamor. El sacerdote no solamente pide una vez, pide muchas veces y no se cansa hasta que lo consigue, porque él sabe que tiene el favor de Dios. ¿O acaso ustedes no vieron a Moisés? Que cuando Dios le dije, voy a matar a todo el pueblo de Israel, voy a hacer de ti solamente Moisés una nueva generación de una gran nación. ¿Y qué hizo Moisés? No, Señor, ¿qué dirán de ti? Y empezó a convencerlo, hasta que convenció. Bueno, así son los sacerdotes delante de Dios. Una persona puede estar muy perdida, pero nosotros, por amor, intercedemos, y a veces cambiamos decretos. Hay personas que tú puedes decir, no, esta persona no tiene por dónde encontrar a Dios. Pero si tú eres un intercesor fiel y no te cansas, tú puedes cambiar los decretos sobre esa persona. Porque Dios te escucha. Porque tú tienes una posición de sacerdote delante de Dios. Tercero, está dispuesto a entregarse por los demás. El sacerdote está dispuesto a interceder y poner su vida por los demás. Como lo hizo Moisés también, como lo hizo Jesús también. Amén. Cuarto, bueno, ahí está, dice, ¿cómo ven los sacerdotes a Dios? Los intercesores a Dios. Ven a Dios como un juez compasivo y todopoderoso, y se relacionan con Dios buscando su gracia para otros. Entonces, Dios es juez, sí, es juez. Dios es juez y su juicio está levantado para todos aquellos que hacen el mal. Pero los intercesores están buscando la misericordia de Dios derramada sobre el culpable. Están buscando que el Señor se apiade y traiga más pueblo para sí. Entonces, ellos ven también que Dios tiene el juicio en su mano, pero ellos le piden a Dios que no lo ponga todavía. Que tenga misericordia con algunos, consigo, con sus hijos, con la iglesia. Amén. Ahora, el sacerdote, el intercesor, el que no tiene las otras identidades, ¿tendrá debilidades también? ¿Qué creen ustedes? A ver, veamos si hay alguna. A ver, veamos. Pueden llegar a espiritualizarlo todo. Generalmente el intercesor es muy de oración, ¿no es cierto? Es muy de oración. Y ve demonio en todos lados. Y está bien, digamos, yo soy así, digamos, veo un demonio en todos lados. Y Dios nos ha mostrado el mundo espiritual y no vemos demonios en todos lados. Y yo oro por cualquier cosa. Pero hay personas que Dios les dice, ya, me pediste esto, te lo doy. No, Señor, te lo pido. Si ya te lo di, pero si ya te lo di, ahora muévete. Porque yo ya te lo di, tú tienes que tomarlo, tienes que arrebatarlo, yo ya te lo di, muévete. No, Señor, es que yo te lo pido otra vez. Entonces, están todo el rato, ellos se mueven, no tienen acción, lo espiritualizan todo. A veces se dan que hay problemas físicos o del ámbito terrenal, ¿no es cierto? Mi casa, no sé, pues está muy desordenada y yo necesito ponerme a ordenarla. Y yo digo, Señor, te pido que mi casa esté más ordenada. Cuando eres tú la que se tiene que mover. No, ¿para qué espiritualizar esas cosas, por ejemplo? ¿Ah? ¿O no? Claro, a veces lo espiritualizan todo, todas las cosas así como más increíble. Cuando hay cosas que dependen de nosotros. Si Dios nos dio también el gobierno de la tierra, ¿o no? Muy bien. Pueden llegar a perder de vista lo que Dios quiere hacer. Lo que pasa es que al sacerdote le pasa que al intercesor, que ha visto tantas veces respuestas de Dios en sus oraciones, que siente que Él tiene todo el poder. Entonces de repente empieza a orar por algo y Dios no quiere eso. No es su voluntad lo que el intercesor le está pidiendo. Y empieza a darle combo al aguijón. No sé si me entienden. O sea, el intercesor puede a veces llegar a perder de vista
lo que Dios quiere hacer o cuál es su voluntad con alguna persona o alguna situación. Pero el intercesor sigue orando, orando, orando sin parar por algo que Dios ya dijo que no. ¿Cómo le pasó a quién? Samuel con Saúl, que dijo, ya deja orar, te voy a buscar un nuevo rey. No, y orar. Exactamente, muy buen ejemplo. A Samuel le pasó eso con Saúl, porque Samuel amaba a Saúl, ¿o no? Pero Dios ya lo había desechado. Samuel era profeta y sacerdote, ¿o no? A veces pasa, y a mí me ha pasado muchas veces, que yo he insistido mucho con personas, mucho, y llorado por personas, y de repente Dios dice, ya, córtala, porque yo ya con eso tengo otro plan. A veces pasa. Sigamos. Bueno, habían solo 2 debilidades, ¿ya? Pueden haber más, pero a mí el Señor no me mostró más, ¿ya? Pero, para terminar esta predicación, esta palabra que el Señor nos trajo hoy día, quiero hacer primero un resumen. Para ser hijo, un hijo que agrada al Señor, un hijo del cual Dios puede decir, en Él tengo complacencia, Dios nos ha dado que tenemos que ser ovejas, siervos, soldados y sacerdotes. Si tú tienes y tú completas en ti estas 4 identidades de ser un verdadero hijo de Dios, entonces tú vas a ser llamado también un hijo rey. Un hijo rey, por eso puse ahí hijo rey. Porque Dios nos llamó, según la orden de Melquisedec, a ser reyes y sacerdotes. Reyes. ¿Qué significa un rey? Un rey es quien gobierna. Y en esto yo quiero enfatizar hoy día. Enfatizar con fuerza. Es que estas 4 identidades, si nosotros las desarrollamos, nosotros podemos gobernar sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas,